La luz más recóndita. 1. Una tarde de otoño, cuando las deformidades de Londres se hallaban ocultas por un tenue velo de niebla azul y sus vistas y largas calles parecían espléndidas, el señor Charles Salisbury caminaba lentamente por Rupert Street, aproximándose paso a paso a su restaurante favorito. Caminaba mirando al suelo, por lo que, en el momento en que atravesaba la estrecha puerta de entrada, tropezó con un hombre que venía del extremo opuesto de la calle. Le ruego que me disculpe, estaba distraído. Vaya, pero si es Dyson. ¡El mismo! ¿Cómo le va, Salisbury? Bastante bien. Pero, ¿dónde se había metido Dyson? Creo que no lo he visto en los últimos 5 años. Así es. ¿Recuerda que la última vez que nos vimos en mi domicilio de Charlotte Street me encontraba casi sin dinero? Perfectamente. Incluso me parece recordar que debía 5 semanas de renta y que había malvendido su reloj por una suma semejante. Mi querido Salisbury, su memoria es admirable. En efecto, me encontraba en apuros financieros y lo curioso es que poco después de que nos viéramos, mi situación empeoró todavía más. Como llegó a decir un amigo, me encontraba completamente sin blanca. No me gusta el lenguaje callejero, pero tal era mi estado. ¿Pero qué le parece si entramos? A algunos nos gustaría cenar. Es una debilidad humana, Salisbury. Por supuesto. Venga. De camino hacia acá me preguntaba si la mesa del rincón estaría ocupada. La que tiene un respaldo de terciopelo, ¿sabe? Sé a cuál se refiere. Está libre. Sí, como le decía, mi situación financiera había empeorado. ¿Y qué hizo entonces? Preguntó Salisbury, quitándose el sombrero y sentándose en una esquina del asiento mientras dirigía miradas de anticipado deleite al menú. ¿Qué hice? Pues me senté a reflexionar. Contaba con una buena educación clásica y una aversión absoluta hacia cualquier tipo de negocio. Ese era el capital con el cual me enfrentaba al mundo. ¿Sabe que hay personas que dicen que las aceitunas son asquerosas? ¡Qué filisteísmo más lamentable! A menudo he pensado, Salisbury, que bien podría escribir auténtica poesía bajo la influencia de aceitunas y vino tinto. Bebamos un Chianti. Puede que no sea muy bueno, pero las botellas son sencillamente encantadoras. De hecho, el de aquí es bastante bueno. Podríamos pedir una botella grande. ¡Estupendo! Evalué entonces mis opciones y decidí embarcarme en la literatura. ¿En serio? Curiosa elección. Y sin embargo, parece que goza usted de una situación bastante confortable. Sin embargo, dice. Vaya sátira en contra de tan noble profesión.
Me parece, Salisbury, que usted no se hace una idea adecuada de la dignidad de los artistas. Me ve usted sentado en mi escritorio, o podría verme si se pasara a saludar, con pluma y tintero y la más absoluta nada frente a mí. Pero si vuelve al cabo de unas pocas horas, encontrará, con toda probabilidad, una creación. Sí, no lo dudo, pero tenía la idea de que la literatura no paga bien. Se equivoca. Sus recompensas son enormes. Debo mencionar, por cierto, que poco después de que nos viésemos, heredé una pequeña renta. Un tío que falleció y se mostró inesperadamente generoso. Ah, ya veo. Eso debe haber sido muy conveniente. Fue muy amable de su parte, sin duda. Lo consideré como un mecenazgo de mis investigaciones. Le he dicho que era un hombre de letras, pero tal vez sería más correcto decir que soy un hombre de ciencia. Vaya, vaya, Dyson, sí que ha cambiado en los últimos años. ¿Sabe? Me daba la impresión de que era usted una especie de diletante que se paseaba por allí, el tipo de hombre que uno podría encontrar al norte de Piccadilly todos los días, desde mayo hasta julio. Exacto. Incluso entonces me estaba formando, aunque de manera inconsciente, claro. Como sabe, mi pobre padre no pudo enviarme a la universidad, y yo, en mi ignorancia, me quejaba por no haber podido completar mi educación. Pero eso se debía a la ingenuidad de la juventud, Salisbury. Mi universidad fue Piccadilly. Allí comencé a estudiar la gran ciencia que aún hoy ocupa mi tiempo. ¿A qué ciencia se refiere? La ciencia de la gran ciudad, la fisiología de Londres. Literal y metafísicamente el objeto de estudio más grandioso que la mente del hombre pueda concebir. ¡Qué batiburrillo más extraordinario! El no va más. A menudo me siento agobiado ante la sola idea de la vastedad y la complejidad de Londres. Un hombre puede entender cabalmente a París mediante una cantidad de estudio razonable, pero Londres es siempre un misterio. En el caso de París, uno puede decir, aquí viven las actrices, aquí los bohemios y los fracasados, pero en Londres no sucede igual. Aquí puede usted señalar correctamente una calle como la Morada de las Lavanderas y allí mismo, en un segundo piso, puede encontrar a un hombre que estudia los orígenes del caldeo y en la buhardilla de encima a un artista moribundo que languidece olvidado por todos. Ahora veo que no ha cambiado ni cambiará, Dyson, dijo Salisbury, bebiendo a pequeños sorbos su Chianti. Creo que se deja usted llevar por una imaginación demasiado fervorosa. El misterio de Londres existe solo en su fantasía. A mí me parece un lugar de lo más corriente. Rara vez oímos hablar de un crimen realmente artístico, todo lo contrario de París, donde, según entiendo, tales sucesos abundan. Sírvame un poco más de vino. Gracias. Se equivoca, mi querido amigo, se equivoca en grado sumo. Londres no tiene nada que envidiar en lo que a crímenes se refiere. De lo que carecemos es de Homeros, no de Agamenones. Quarent quia vate sacro, ¿sabe? Recuerdo la cita, pero me temo que no sé a qué se refiere. Bueno, dicho sencillamente, no disponemos de buenos escritores en Londres que se especialicen en dichos asuntos. El reportero común es un sabueso obtuso que arruina todas las historias que caen en sus manos. Su idea del horror y de aquello que lo provoca es de una deficiencia lamentable. Nada satisfará su apetito más que la sangre, sangre roja, vulgar y corriente. Y cuando la consigue, la prodiga por galones y cree que ha producido un artículo elocuente. Es una noción muy pobre. Y por puro capricho del destino, siempre son los crímenes más mundanos y brutales los que atraen la mayor atención y sobre los que más se escribe. Por ejemplo, me atrevería a decir que nunca he escuchado sobre el caso Harsden, ¿verdad? No, no recuerdo nada al respecto. Por supuesto que no. Y sin embargo, es una historia curiosa. Se la contaré mientras tomamos el café. Harsden, como sabe, o más bien como no sabe, se encuentra en las afueras de Londres. Algo curiosamente diferente de suburbios venerables y primorosos como Norwood o Hampstead, tan diferente de ellos como estos lo son el uno del otro.
Quiero decir que Hampstead es donde uno esperaría encontrar el tejado de una gran casa china con sus 3 acres de tierra y sus pabellones, aunque últimamente se ha formado allí un sustrato artístico. Mientras que Norwood es el lugar de las prósperas familias de clase media que se fueron a vivir allí porque quedaba cerca del palacio y que se hartaron del palacio 6 meses más tarde. Pero Harlesden es un lugar que carece de personalidad. Es demasiado nuevo todavía para haber desarrollado personalidad alguna. Allí encontramos las hileras de casas rojas, las hileras de casas blancas, las venecianas de un verde brillante, las puertas ampolladas, los pequeños patios a los que llaman jardines, unas cuantas tiendas insustanciales y entonces, justo cuando uno cree que está a punto de comprender la fisionomía del lugar, este se desvanece por completo. ¿Pero qué diantre significa eso? Las casas no se esfuman en el aire, supongo. Bueno, no se trata de eso exactamente. Pero Harlesden, como entidad, desaparece. Las calles se transforman en senderos apacibles, las casas en olmos y los jardines traseros en verdes prados. En un instante pasa uno de la ciudad al campo. No se produce una transición gradual como en los pueblos pequeños. No hay una gradación de césped y huertos, como tampoco se va haciendo menos densa la concentración de las casas, sino que todo cesa de manera abrupta. Creo que la gente que vive allí va, sobre todo, a la City. 1 o 2 veces he visto un autobús repleto que iba en esa dirección. Sea como fuere, no creo que haya mayor soledad en un desierto a medianoche que la que reina allí a pleno mediodía. Parece una ciudad fantasma y mientras uno atraviesa sus calles resplandecientes y desoladas, de pronto cae en la cuenta de que aquello también es una parte de Londres. Pues hace cosa de 1 o 2 años vivía allí un médico. Había colocado su placa de bronce y su lámpara roja en el extremo de una de esas relucientes calles, en una casa desde cuya parte posterior los campos se extendían hacia el norte. No sé por qué razón había decidido establecerse en un lugar tan apartado. Tal vez el doctor Black, como lo llamaremos, era un hombre visionario, quién sabe. Sus allegados le habían perdido la pista durante muchos años, o así se conoció después, y no sabían ni que era médico, ni mucho menos dónde vivía. Sin embargo, allí estaba, asentado en Harlesden, con los rudimentos de una consulta y una esposa inusualmente bella. La gente solía verlos pasear juntos durante las tardes de verano, poco después de que hubieran llegado a Harlesden, y por lo que se podía ver parecían una pareja muy cariñosa. Estos paseos continuaron durante el otoño y entonces cesaron. Aunque, claro, a medida que oscurecía más temprano y el clima se tornaba más frío, era comprensible que los senderos aledaños a Harlesden perdieran mucho de sus atractivos. Nada se supo de la señora Black durante todo el invierno. El doctor solía responder a las preguntas de sus pacientes que ella se encontraba algo indispuesta, pero que mejoraría sin duda llegada la primavera. Pero llegó la primavera y luego el verano y no aparecía la señora Black. Y finalmente, la gente comenzó a hablar y esparcir rumores y a exponer extrañas teorías a la hora del té, que, como tal vez haya oído decir, es la única forma de entretenimiento conocida en esos suburbios. El doctor Black comenzó a percatarse de las miradas suspicaces que algunos le dirigían, y la consulta, exigua de por sí, terminó de disolverse ante sus ojos. En 2 palabras, cuando los vecinos susurraban acerca del asunto, lo que decían era que la señora Black estaba muerta y que el doctor se había deshecho de ella. Pero esto resultó ser falso. Se vio a la señora Black con vida en junio. Fue un domingo por la tarde, uno de esos pocos días esplendorosos que nos obsequia el clima inglés. Medio Londres había salido a los campos, al norte, al sur, al este y al oeste, para oler el aroma de los lirios del valle y comprobar si las rosas silvestres seguían en flor. Yo mismo había salido temprano por la mañana y había dado una larga caminata. Por una u otra razón, cuando me dirigía de vuelta a casa, me encontré en el mismísimo Harlesden del que hemos estado hablando. Para ser precisos, me tomé una cerveza en la General Gordon, la taberna más próspera del vecindario, y mientras caminaba sin rumbo fijo por ahí, noté una tentadora abertura en un seto y decidí explorar el prado que se abría más allá.
Mis pies agradecieron de inmediato la suavidad de la grama, después de caminar tanto tiempo sobre esa arenilla infernal que esparcen en las aceras de los suburbios, y después de un trecho me apeteció sentarme en un banco y fumar un cigarrillo. Mientras sacaba la petaca, miré en dirección a las casas y, de pronto, me quedé sin aliento. Mis dientes comenzaron a castañetear y la rama que llevaba en la mano se partió en dos. Tal era la fuerza con la que había apretado el puño. Fue como si una corriente eléctrica me hubiera recorrido la espalda y por un intervalo de tiempo que pareció eterno, pero que en realidad no debió de ser muy largo, me pregunté qué diantres me sucedía. Entonces me di cuenta de aquello que había estremecido mi corazón y que había hecho que mis huesos rechinaran en agonía. Cuando había mirado en dirección a las casas, me había fijado en la última de la hilera que se extendía ante mí, y en una de las ventanas superiores, por una fracción de segundo, había visto un rostro. Era el rostro de una mujer, y sin embargo, no era humano. Usted y yo, Salisbury, hemos escuchado, sentados en la iglesia al más sobrio estilo inglés, acerca de una lujuria que no se puede saciar y de un fuego que no se puede extinguir, pero pocos de nosotros tenemos una verdadera noción del significado de estas palabras. Espero que usted nunca la tenga, porque cuando vi ese rostro en la ventana, con el cielo azul sobre mi cabeza y el aire tibio jugueteando en ráfagas a mi alrededor, supe que había mirado hacia otro mundo, que había observado a través de la ventana de una casa nueva, común y corriente, y había visto el infierno desplegado ante mí. Cuando la conmoción inicial pasó, me pregunté si me había desmayado. Un sudor frío me surcaba el rostro y mi aliento iba y venía en sollozos, como si hubiera estado a punto de ahogarme. Conseguí ponerme de pie y regresar a la calle, y una vez allí, vi el nombre que había en el poste junto a la entrada principal. Dr. Black. Por pura casualidad, o porque el destino lo quiso así, en ese mismo momento se abrió la puerta y un hombre descendió los escalones de la entrada. No me cupo ninguna duda de que se trataba del doctor en persona. Era de un tipo bastante común en Londres, alto y delgado, con el rostro pálido y un bigote negro bastante soso. Me miró al pasar y, aunque se trató de la mirada superficial que suelen dirigirse dos personas que se cruzan por la calle, tuve la impresión de que me enfrentaba con un individuo bastante siniestro. Como podrá imaginar, cuando reemprendí mi camino me encontraba muy desconcertado e incluso horrorizado por lo que había visto, pues había hecho una segunda visita a la General Gordon, donde logré enterarme de gran parte de lo que se cotilleaba en el lugar acerca de los Black. No mencioné el hecho de que había visto la cara de una mujer en la ventana, pero escuché que la señora Black había sido objeto de una gran admiración debido a su hermosa cabellera rubia y, precisamente, alrededor de aquello que me había inspirado tan indescriptible terror, flotaban, como una bruma, cabellos dorados y ondulantes como una especie de aureola gloriosa que rodease el rostro de un sátiro. Aquel asunto me turbó mucho y cuando llegué a casa intenté persuadirme de que todo había sido una alucinación, pero resultó imposible. Sabía demasiado bien que en efecto había visto aquello que he intentado describirle y estaba seguro de que se trataba de la señora Black. Y luego estaban todos esos rumores que rondaban el lugar, la sospecha de juego sucio, que yo sabía que era falsa, y mi propia convicción de que algo siniestro sucedía en esa reluciente casa roja en la esquina de Devon Road. Ahora, ¿cómo construir una teoría razonable partiendo de estos dos elementos? En resumen, me vi arrojado a un mundo de misterios. Le daba vueltas en la cabeza y me pasaba los momentos de ocio intentando atar los singulares cabos que me proporcionaban mis especulaciones, sin por ello avanzar un solo paso hacia una solución satisfactoria. Y a medida que pasaban los días del verano, el asunto pareció tornarse confuso y nebuloso, ocultando un terror vago, como una pesadilla olvidada solo a medias.
Supongo que más temprano que tarde habría quedado sepultado en el fondo de mi mente, aunque no olvidado del todo, pues una cosa así no se olvida jamás. Pero una mañana, mientras leía el periódico, un titular que encabezaba 2 docenas de líneas de letra menuda llamó mi atención. Las palabras que había leído eran simplemente el caso Harsden, y tuve la certeza de lo que leería a continuación. La señora Black había muerto. El doctor Black había llamado a otro médico para que certificara la causa de la muerte y algo había despertado las sospechas del facultativo, por lo cual se llevó a cabo una pesquisa y un examen post-mortem. ¿El resultado? Eso, debo confesarlo, me sorprendió considerablemente. Fue el triunfo de lo inesperado. Los 2 médicos que realizaron la autopsia se vieron obligados a admitir que no habían podido encontrar la más mínima evidencia de juego sucio. Ni los reactivos más potentes ni las pruebas más rigurosas consiguieron detectar la más insignificante presencia de veneno. La muerte, según descubrieron, había sido causada por una extraña e interesante clase de enfermedad cerebral. El tejido del cerebro y las moléculas de la materia gris habían sufrido una serie de cambios de lo más extraordinarios, y el más joven de los médicos, de cierto renombre según creo como especialista en patologías cerebrales, hizo ciertos comentarios a la hora de exponer sus descubrimientos que me impactaron profundamente, aunque en ese momento no llegué a captar todo su significado. Lo que dijo fue: al inicio del examen me sorprendió encontrar elementos de una clase totalmente nueva para mí, a pesar de mi vasta experiencia. No hace falta entrar en detalles acerca de los mismos por ahora. Baste decir que, a medida que proseguí con mi tarea, me resultó difícil creer que el cerebro que tenía delante era el de un ser humano. Tal declaración generó cierta sorpresa, como podrá imaginar, y el juez de instrucción le preguntó al médico si se refería a que el cerebro se asemejaba al de un animal, a lo que el médico respondió: «No, yo no diría eso. Algunas de las características que noté parecían apuntar en esa dirección, pero otras, y estas eran las más sorprendentes, indicaban una configuración nerviosa completamente distinta, tanto a la de un ser humano como a la de los animales». Una declaración de lo más peculiar, aunque, claro, el veredicto del jurado fue de muerte por causa natural y, al menos de cara al público, el caso estaba cerrado. Pero después de leer lo que había dicho el médico, quise saber mucho más, de manera que me dediqué a trabajar en lo que prometía ser una investigación muy interesante. Se me presentaron muchos problemas, pero tuve cierto éxito, aunque por qué, mi querido amigo, no lo supe entonces. ¿Es usted consciente de que llevamos aquí casi 4 horas? Los camareros no nos quitan la vista de encima. Pidamos la cuenta y salgamos. Ambos hombres salieron en silencio y se detuvieron un momento en el aire frío, contemplando el ajetreado tráfico de Coventry Street que discurría ante ellos al compás de las campanillas de los carruajes y los gritos de los niños que vendían periódicos. Y debajo de todo este ruido, emergiendo y volviendo a sumergirse otra vez, el rumor lejano y profundo de Londres. «Es un caso extraño, ¿verdad?», dijo Dyson al fin. «¿Qué le parece?». «Mi querido amigo, no he escuchado aún el final, de manera que me reservaré mis opiniones. ¿Cuándo me contará el resto?». «Pase por mi piso una de estas tardes. El jueves, por ejemplo. Aquí tiene la dirección. Buenas noches. Debo bajar al Strand». Dyson paró un coche que pasaba por allí y Salisbury encaminó sus pasos hacia el norte, de regreso a sus aposentos.